Año 590 a.C. Lugar: Grecia. Hay una guerra entre la alianza de ciudades-estado denominada la Liga Anfictiónica y la ciudad de Crisa, que controlaba el acceso al templo de Delfos. De acuerdo con fuentes históricas como Heródoto, a la Liga Anfictiónica se le ocurrió una táctica bélica inusual: tomar plantas tóxicas como el eléboro, la cicuta o la aconitina y arrojarlas al suministro de agua de Crisa para envenenar al enemigo. El resultado: Crisa fue debilitada y la Liga Anfictiónica tomó control sobre la ciudad. Esta crónica, conocida como la Primera Guerra Sagrada, serviría de inspiración para tiranos y estrategas militares. Si puedes enfermar a una población, puedes subyugarla. Así nació lo que se conoce como guerra biológica. Correspondencia documentada por el historiador Francis Parkman muestra que durante la rebelión de Pontiac en 1763, soldados colonizadores británicos, bajo el mando del comandante Jeffrey Amherst, repartieron mantas contaminadas con viruela a los indígenas norteamericanos enemigos. La epidemia no se hizo esperar y, según el diario del propio Amherst, las víctimas entre los nativos ascendieron a más de 100,000. El plan de usar virus para doblegar al enemigo tomó más forma durante la Primera Guerra Mundial. Según diversas revistas académicas y bases de datos científicas como Medline y Scielo, en 1915 el ejército alemán usó ampolletas de anthrax para infectar los renos, caballos y mulas que servían de transporte para soldados franceses, británicos y rusos. Pero esto es poco comparado a lo que hacía el gobierno de Estados Unidos, pues durante aquella época el ejército norteamericano tenía una instalación denominada Campo de Pruebas Everdeen, en la que gestionaba una operación denominada Arsenal Edgewood, donde se fabricaban compuestos químicos tóxicos como el gas mostaza. Esto aparece registrado en el dossier gubernamental de 1919, La Guerra con Alemania. Durante la época posconflicto, en 1918, apareció la primera de las pandemias mortales, la gripe española, que llegó a diezmar entre 50 y 100 millones de habitantes del mundo. Puede ser simple coincidencia, pero una investigación publicada en 1927 por el Dr. Edwin Jordan, editor de la revista de enfermedades infecciosas, informa que los primeros en investigar la gripe española fueron científicos chinos del Instituto Rockefeller. La historia oficial nunca supo decir cuál fue el origen de esa pandemia, pero un artículo del Dr. Juan M. Barry, publicado en la Biblioteca de Medicina estadounidense, indica que comenzó en el condado de Haskell, en Kansas, Estados Unidos, y los primeros en infectarse y transmitir el virus fueron soldados del ejército. ¿Casualidad o guerra biológica? Hay más datos que abren sospechas. Documentos desclasificados de seguridad nacional demuestran que en 1931 el Dr. Cornelius Rhodes, que trabajaba casualmente para el Instituto Rockefeller, infectó a seres humanos con células cancerígenas para estudiar sus efectos. Más tarde, Rhodes hizo parte de la Comisión de Energía Atómica, donde expuso soldados y pacientes civiles a radiación. Luego, en 1932, el Servicio de Salud Pública estadounidense comenzó a experimentar inoculando a hombres afroamericanos con sífilis sin que estos lo supieran. Esto se conoció como el experimento Tuskegee. Estas tácticas crueles se aplicaron posteriormente en la Segunda Guerra Mundial con la creación del Escuadrón 731, una división secreta del ejército imperial japonés, cuya misión era realizar experimentos biológicos y químicos en humanos para desarrollar armas bioquímicas. Los experimentos realizados por dicho grupo fueron tan aberrantes e inhumanos que se le conoció como la Unidad Japonés del Terror. No solo se usaban prisioneros de guerra chinos y coreanos como conejillos de indias, sino civiles, entre los que se incluían mujeres, ancianos, niños y bebés. Algunos de los experimentos incluían suministrar patógenos mortales diciendo que eran vacunas inofensivas, exponer a los sujetos a radiación extrema, lanzallamas o gases venenosos, diseccionar personas vivas e incluso amputar brazos y piernas sin anestesia. Se sabe por documentación de National Geographic que el Escuadrón 731 experimentó también con animales como gatos. Todos estos crímenes de guerra estuvieron bajo el mando del microbiólogo japonés Shiro Ishii.
Entre 10.000 y 40.000 personas murieron dentro de las instalaciones del Escuadrón 731. Y esto solo si hablamos de víctimas a nivel interno. En el exterior, el genocidio aumentó. Un libro sobre el tema, A Plague Upon Humanity, del autor Daniel Barenblatt, cuenta que el Escuadrón 731 cultivó también pulgas infectadas con peste para después diseminarlas utilizando aviones sobre las ciudades chinas de Ningbo y Changde, causando así una epidemia bubónica que aniquiló a miles de civiles. Por otro lado, un artículo titulado Doctores de la Depravación, publicado por el periódico Daily Mail, informa que bombas con virus de cólera y anthrax desarrolladas por el Escuadrón 731 fueron igualmente arrojadas sobre poblaciones chinas. 400.000 personas fallecidas resultaron de esta operación. Pero todo esto no es lo más horroroso. Lo peor es que el Dr. Shiro Ishii y sus secuaces no fueron sentenciados por sus crímenes. Según el documental de 1984, La biología en la guerra, una plaga en el viento, el gobierno estadounidense ofreció inmunidad judicial al Escuadrón 731 a cambio de que compartieran sus investigaciones sobre armas biológicas. Lo mismo ocurrió con los científicos nazis que investigaban armas biológicas y tecnología bélica, entre los que se hallaban el infame Dr. Joseph Mengele, el equivalente alemán del Dr. Shiro Ishii. El gobierno estadounidense les ofreció en secreto a muchos de ellos inmunidad, cambio de identidades e incluso asilo en América a cambio de que colaboraran trabajando con ellos en sus propios laboratorios. A este plan se le denominó Operación Paperclip. Y como no podía ser de otro modo, las garras de la élite estaban detrás de estas operaciones encubiertas. Por aquel entonces, las sociedades secretas ya tenían una notable influencia en el gobierno de Estados Unidos. El presidente Franklin D. Roosevelt y el general comandante del ejército George Marshall eran miembros de los masones, mientras que William J. Donovan, director de la OSS, agencia que antecedió a la CIA, era miembro de los Caballeros de Malta. Con los conocimientos del Escuadrón 731 y los científicos nazis, el poder estatal y la mano en la sombra que lo dirigía estaban listos para iniciar una nueva era en donde el desarrollo de armas biológicas pudiera mantener controlada y sumisa a las masas. Para marzo de 1943, el gobierno estadounidense compró tierras en una zona rural de Frederick, Maryland, y convirtió un pequeño aeropuerto improvisado del ejército en una base militar que serviría como laboratorio biológico. Así nació el Fort Detrick. Allí, en secreto, continuarían las investigaciones de sus aliados japoneses y alemanes para utilizar patógenos como armas de guerra. Por ejemplo, sabemos por un artículo del Washington Post de marzo de 1986 que en Fort Detrick se almacenaron 80.000 portaobjetos con tejidos humanos y animales proporcionados por el Dr. Shiro Ishii. Según rastros de la web Detrick.army, quien dirigió estas investigaciones fue el ejecutivo George Wilhelm Merck, presidente en ese entonces de la poderosa multinacional farmacéutica que ya te mencioné en la primera parte. En otro artículo del Washington Post del 2008 se informó que en Fort Detrick había una sección llamada Edificio 470 o la Torre del Anthrax, donde se desarrolló la tecnología de fermentación usada posteriormente para crear antibióticos y medicamentos. Hacia los años 50, estas investigaciones dieron suficientes frutos como para comenzar una nueva fase de estudios en donde la CIA comenzó a dirigir operaciones encubiertas para probar armas biológicas. Este nuevo ciclo fue conocido con el nombre en código de Proyecto MK Naomi. Documentos de 1967, desclasificados por el Comité Shorts, demuestran que en este proyecto se desarrollaron y probaron técnicas encubiertas para envenenar los cultivos. Múltiples operaciones igualmente enfermizas tuvieron lugar durante el proyecto MK Naomi. Presuntamente fue allí donde, según el profesor de biología y exespía de la KGB, Jacob Segal, el gobierno creó el virus del SIDA. Por decir esto, a Segal lo acusaron de agente desinformador. Lo que sí resultó un hecho comprobado por documentos desclasificados es que a partir de estas investigaciones el gobierno descubrió cómo usar químicos y drogas para doblegar mentalmente a las personas.
Así nació el proyecto MK Ultra del que te hablé en un video completo. Lo demás es historia. Tristemente, hasta nuestros días nada ha cambiado. En diciembre de 2022, el Departamento de Defensa ruso indicó en una conferencia de Ginebra que el Pentágono estaba financiando el desarrollo de armas biológicas en Ucrania para apoyar la guerra contra Rusia. Igor Kirillov, el militar ruso que expuso esta información, fue asesinado un mes después en una explosión planificada. Aunque Rusia al parecer no está limpia, un informe de octubre de 2024 indica que también su gobierno estaba desarrollando armas biológicas en la base militar y científica Sergei Posad 6. Por otro lado, la venta de medicamentos sigue siendo un negocio corrupto. En diciembre de 2024, el Departamento de Justicia estadounidense inició una demanda civil contra la cadena de farmacias CVS Pharmacy por recetar opioides de forma ilegal. En este escándalo, conocido como la crisis de los opioides, resultaron implicadas varias compañías farmacéuticas como Johnson & Johnson al suprimir información de opioides altamente adictivos y que, a lo largo de una década, costaron la vida de 400,000 personas. Te invito a que averigües quiénes son los dueños de Johnson & Johnson. ¿Y sabes por qué te quieren mantener enfermo? No solo para lucrarse con supuestas curas, sino para debilitarte física y mentalmente. Así estás lejos de tu potencial interior y eres fácilmente manipulable. Que la familia Illuminati Rockefeller haya estigmatizado la medicina alternativa, como te conté en el video anterior, y que médicos como Wilhelm Reich hayan sido encarcelados y sus libros quemados, como te mostré en el documental de los chakras, deja ver claramente el objetivo principal del sistema. Pero como siempre, a la final eres tú quien decide si creer o no. Esta es una invitación para que te cuides y trates de llevar una vida saludable, no solo en cuerpo, sino en mente y espíritu. Comparte si te gustó el video y deja tus comentarios. Nos vemos en un próximo encuentro y que siga la revolución contra la Matrix.